Listo, estamos en vivo ahora sí. Es como siempre un placer estar con todos ustedes hoy. Hemos recibido muchísimas preguntas con respecto a este tema desde que publicamos la convocatoria invitándolos a todos. Sabemos que la salud mental y los aspectos emocionales son muy importantes para todos los miembros de esta comunidad. Y hoy nada más y nada menos les trajimos a una invitada súper especial. Ella es Brenda. Yo tuve el placer de conocerla hace ya varios años y es experta educadora en diabetes y además es un profesional de la salud mental. Ella nos va a estar platicando hoy sobre la terapia narrativa en cuanto al tratamiento de diabetes y su relación con la diabetes. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy contenta, muy honrada de que me tomen en cuenta para su plataforma. El gusto es siempre nuestro. Brenda, tenemos aquí la mala costumbre de preguntarle primero a todos nuestros invitados cómo es que llegaron al mundo de la diabetes, por qué su interés tan particular en quienes vivimos con diabetes y cuál es su formación académica, qué se dedican, qué están haciendo, los detalles chismosos. Yo llego al mundo de la diabetes por necesidad. De diabetes no conocía en realidad ni cómo se pronunciaba. Escuchaba que la gente le decía diabetes, le decía diabetes, o le cambiaba el género y le decía el diabetes. Entonces, cuando llega a mi vida, para mí fue una sacudida porque se diagnostica a mi esposo con diabetes tipo 2. A mí me llamaba la atención porque decía, bueno, es que él es delgado, atleta de alto rendimiento, no veo que tenga las conductas que en los medios de comunicación te ponen como poco saludables, pero le dieron tratamiento para diabetes tipo 2 y resulta que pues no mejoraba y yo lo veía cada día peor, no se levantaba de la cama, me decía, sabes que ya me da pena contigo y voy a levantarme a ayudar a hacer algo. Entonces yo veía que de plano no podía. Asistimos a una institución especializada en diabetes y una educadora en diabetes, que yo no conocía esta figura, nos dijo, es que no es diabetes tipo 2, es diabetes tipo 1, pero se diagnostica también en adultos. En ese momento mi esposo tenía 29 años. Entonces yo dije, entonces existen varios tipos de diabetes. Entonces también los profesionales de la salud necesitamos capacitarnos en estos temas. Y fue cuando decidimos ingresar a esta institución, de la cual yo le estoy eternamente agradecida a esta persona que nos invitó y que hizo un diagnóstico certero a mi esposo con diabetes tipo 1. Y a partir de entonces nosotros empezamos a formar a demás profesionales de la salud. Y pensamos en el momento en que nos diagnosticaron, yo ahora le digo a mi esposo que nos diagnosticaron, que nos sentíamos tremendamente solos y nos sentíamos perdidos en este mundo de información. Y hicimos un pacto. Y este pacto fue que las personas que viven con diabetes no se sientan nunca solas y que los vamos a acompañar, pero los vamos a acompañar por medio de una multiplicación. Entonces, nosotros trabajamos con profesionales de la salud y estos profesionales de la salud tienen la oportunidad de trabajar a lo mejor con 5 personas más. Y ya nosotros, en lugar de trabajar con una sola persona, que es el profesional, a través de ella llegamos a más. Así que esa es la razón por la cual ingresamos al mundo de la diabetes. Brenda, ustedes dos son psicólogos, ¿verdad? Sí, O sea, sí primero somos. licenciados en psicología y después ahora ya son educadores en diabetes. Así es. Sí. Y entonces, ¿cuál sería para ti, cómo dirías, en qué radica la importancia del cuidado de la salud mental y de las emociones para el control y el buen manejo de la diabetes? Normalmente a nosotros no nos gusta utilizar la palabra control porque esto es como muy, dependerá de muchísimos factores y de cómo se comporta y cómo es el individuo como tal, ¿no? Pero, ¿de qué depende? ¿Cómo van de la mano la salud emocional y mental y la diabetes? Caray,
Es una pregunta grande. Creo que tiene que ver con cada persona, con cada necesidad, porque es verdad que a muchas personas cuando las diagnostican y sobre todo en etapas ya adultas, pasamos por un proceso de duelo y necesitamos que alguien nos esté apoyando en este proceso doloroso. Sin embargo, cuando vamos creciendo y madurando esta idea de que, ok, ya vivimos con diabetes, hay otros retos que se necesitan estar trabajando, como por ejemplo, mi relación de pareja en cuanto a ahora que se ha modificado nuestra alimentación, cómo es que me cuesta trabajo hacer sugerencias saludables en el menú cuando la persona que vive con diabetes no quiere, y eso está haciendo que tengamos confrontaciones en nuestra relación. También sabemos que las emociones tienen un efecto en cuanto a los niveles de glucosa, que no es una cosa que digas, uy, no se puede regular. Por supuesto que se puede regular, pero sabemos que el estrés, sabemos que el constante tener un sistema de alarma encendido hace que la glucosa se modifique. Y hay que estar generando estrategias de afrontamiento del estrés también. Entonces, la diabetes es parte de nuestra vida, pero también debemos de saber que la diabetes no es la culpable de todas las cosas que nos están sucediendo y que afectan nuestras emociones. Entonces, habría que analizar la necesidad de cada persona que vive con diabetes. Claro, y además, como ya hemos platicado tú y yo antes, cada persona tiene necesidades muy específicas y muy individuales. Cada uno de nosotros es un individuo como tal y tenemos sensaciones diferentes, emociones diferentes y diferentes formas también de manejarlas. Lo que sí creemos nosotros en la comunidad en Estu Diabetes es que la salud emocional es una parte muy importante del tratamiento de cualquier persona. O sea, que no únicamente cuando tenemos dificultades y emociones tristes o sentimientos de culpa, malos manejos del duelo, es cuando debemos buscar ayuda de un profesional de la salud, sino siempre. Y que este proceso nos puede ayudar también para ir incorporando pequeños cambios en nuestros estilos de vida para así tener mejores resultados y alcanzar de mejores y más óptimas maneras nuestras metas. Ustedes, por lo que tenemos entendido, tú, por lo que tenemos entendido, te dedicas a un tipo de terapia que se conoce como terapia narrativa. ¿Qué nos puedes platicar de la terapia narrativa? Bien, pues yo me dedico más hacia la terapia familiar sistémica, pero allí tuve la enorme fortuna de conocer las terapias narrativas. Y esto es un estilo de hacer un acompañamiento especial. Para mí rompió muchos paradigmas. Cuando me formé como terapeuta, me decían que, bueno, yo era la experta en el proceso, por lo tanto yo lo debería de dirigir. Cuando me encuentro con estas nuevas alternativas, me dicen, ¿sabes qué? Tú no eres la experta en la vida de la otra persona. ¿Cómo vas a tú conocer más las cosas que le gustan, las cosas que le duelen, las cosas que lo motivan? Él te está invitando en este proceso, de manera que debes de ajustar tus intervenciones a la necesidad de la persona y no ponerle nombres al dolor que él está sintiendo, sino que la misma persona te va a ir llevando de la mano y vas a tomar como eje la narración de esta persona. Entonces, por eso es tan importante el cuidado de la palabra, el cuidado de los significados que le atribuimos a las palabras dentro de la terapia narrativa. Entonces rompe paradigmas porque también te está diciendo que no eres el líder del proceso. El líder y la estrella principal es la persona que tienes en consulta. Y es desde ahí cuando nosotros empezamos a desmitificar el poder, porque es cierto que a veces incluso que nos vean entrar con una bata blanca, nos ponen en una posición de superioridad. Y lo que hace la terapia narrativa es decir, ¿sabes qué? La persona, en este sentido, tú y la persona tienen la misma jerarquía. Está tomando las bases efectivamente, de la terapia familiar sistémica, porque nos dice que somos seres humanos en relación. Yo soy parte de un sistema y este sistema está influido por otro sistema. De manera que tenemos una cultura incluso como mexicanos, como peruanos, como latinos. Y entonces si nos vamos a otros países,
se dan cuenta de que nuestra cultura es distinta, aun cuando unos seamos de México y otros seamos de Colombia. Entonces, está tomando en cuenta esta relación que tenemos como sistemas. Por otro lado, te decía que es muy importante el manejo de las palabras, cómo le vamos dando significados y cómo una palabra en especial me hace tanto sentido en mi vida que se repite en mi discurso cotidianamente. Entonces es una terapia ¿Podrías dar maravillosa. un ejemplo de ese tipo de palabras que se repiten en el discurso diario? Ok. Por ejemplo, cuando para una persona es muy importante el ser honesto, cuando un valor te identifica como persona. Y estoy hablando en este momento de un valor, porque también puede ser la otra cara de la moneda. Entonces, desde pequeñito a ti te dijeron, ¿sabes qué? Es que siempre debes de decir la verdad. Tú siempre debes de ser honesto. Pero cuando este niño sale al medio social y se da cuenta de que hay otro niño que no dice la verdad y que no es honesto, es cuando dice, ah, caray, empieza a hacerle discordancia e incluso puede confrontar ahí las informaciones, pero sabe que dentro de su ambiente familiar y para él es muy importante este valor, esta palabra. También hay palabras que tienen que ver con salud. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico y te dicen todo el tiempo, es que tú estás enfermo, enfermo, enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Se asume como una persona enferma, porque es el significado que se le atribuyó a la palabra. Y déjame decirte, Mariana, que estas construcciones o estas narraciones se nutren incluso desde antes de que nosotros nazcamos. ¿Cómo? Cuando los papás tienen expectativas hacia nosotros y sus narraciones se construyen en este sentido. Cuando nazca el niño va a ser igual que su padre, le va a encantar el fútbol y lo vamos a educar de esta manera y vamos a trabajar los valores así. Y entonces nosotros todavía no tenemos el lenguaje incorporado, pero ya hay una narración alrededor de nosotros por medio de las expectativas. Nacemos, comprendemos estas narraciones y las incorporamos a nuestra vida. Y entonces es cuando nos colgamos etiquetas, cuando estas palabras nos empiezan a hacer sentido y empezamos a narrarnos nuestra propia historia. Y esta historia tiene un protagonista y depende de mí si el protagonista soy yo o el protagonista es otro. Entonces es maravilloso esto de la terapia narrativa porque nos dice todos somos seres inundados, nutridos por muchísimas historias. Y si estas historias en un momento determinado has sentido que te han lastimado, también es un recurso sanador que por medio del discurso tú puedas tener una vida mejor, tener una percepción de ti misma más saludable. Ya vimos entonces que en este tipo de terapia la idea es que la persona que se atiende sea el protagonista principal. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Y como Brenda nos decía, tú puedes ir modificando y recreando tu historia para que a través de la narrativa entonces puedas tener mejores resultados, si le queremos poner un término, ¿no? Para que tú te definas como persona. Entonces, si uno es el personaje principal en este tipo de terapia, ¿cuál es el papel de la persona que nos ayuda, del terapeuta? ¿Es un terapeuta? Sí, mira, yo les comento a los chicos que se forman con nosotros que puede ser un terapeuta, pero también puede ser un educador con esta filosofía narrativa. ¿Por qué? Porque una persona con esta filosofía desafía el poder. Es decir, se da cuenta de que la persona que estás atendiendo es la estrella, pero también haces análisis más profundos porque sabes que las historias son construidas, la verdad no solamente es una, porque estás viendo una situación a través de un filtro que es de la persona que te lo está contando. Ejemplo, suena bastante trillado, pero Hollywood nos ha dado estos recursos. Ubicas la historia de La Bella Durmiente. Sí.
que siempre nos contaron de que Maléfica era el terrible demonio, la malvada bruja. ¿Qué es lo que pasa cuando se empiezan a permear las teorías narrativas que dicen que ya hay más de una historia? Ah, pues entonces ahora viene la versión de Maléfica. Lo que nosotros hacemos con esta filosofía narrativa es un proceso similar. Vamos a construir las historias, vamos a entretejerlas. Y algo muy importante en este perfil, no vas a juzgar. En el momento en que juzgas a una persona, la estás alejando del tratamiento, la estás alejando de las alternativas que le puedes brindar. Entonces, acá se ha permeado, y seguramente tú lo has escuchado, Mariana, un discurso bastante culpabilizador, sobre todo hacia las personas que viven con diabetes. Y nos dicen, es que perdona la palabra, los diabéticos nos cuestan al sector salud, y es que los diabéticos se están complicando. Y si tú escuchas solamente esta parte de la historia, dices, pues, ¿qué está pasando? Están muy cómodos haciendo levantamiento de tarro, no les gusta hacer ejercicio, y empiezas a hacer todas estas historias de juzgar y de culpabilizar. Pero ¿qué es lo que te dice la filosofía narrativa? No te quedes con eso. Analiza incluso la sociedad. Y entonces es cuando dices, ok, ¿qué está pasando en el sistema de salud? ¿Les estás entregando los insumos que necesitan para su monitoreo? ¿Les están apoyando o les están haciendo sus pruebas de hemoglobina glucosilada como dice la ley, que son mínimo 2 veces al año? No. ¿La educación que se les está brindando es de calidad? ¿No los estás aterrorizando? ¿No se sienten juzgados? ¿El medicamento que les estás entregando es realmente de calidad? ¿O les estás entregando una pastilla barata que les favorece el riesgo cardiovascular? Y entonces es cuando dices, entonces no nada más es esta historia, también es esta. Cuando inicia la terapia narrativa, curiosamente no la hacen psicólogos, la hace un antropólogo con esta visión del trabajo por los derechos humanos. Michael White es trabajador social y David Epstein es antropólogo. Y entonces ellos empiezan, y ahora sí que retoman muchos elementos, sí de la terapia familiar, pero también están tomando elementos de Foucault, que te habla de las relaciones de poder. Y también te están hablando de las teorías de Brunner, con el significado de las palabras. Entonces, con todo esto, están haciendo y están revisando las historias de las personas. ¿Cuál es el cuento que te cuentas? ¿De qué está plagada tu narración? ¿Cuáles son las metáforas que utilizas? El contexto, ¿no? Y la razón, cuál es el verdadero significado de esas palabras y de esos juicios y de esa narrativa. Nos pregunta Marta que entonces en la terapia narrativa te conviertes en guía de la persona y eres como un punto de referencia. Más que un guía, estás acompañando a la persona, porque la persona decide de lo que quiere hablar. Eso es otro punto que rompe los paradigmas. Cuando a mí me formaron como terapeuta, me decían, es que necesitas tener como un programa, un seguimiento de los avances que llevas con la persona. Y en estas corrientes narrativas nos dicen, ¿sabes qué? La narración, la persona la va a ir dirigiendo y tú constantemente le vas a preguntar, ¿quieres que hablemos de esto? Y lo que vas a hacer es mostrarle a la persona alternativas a su narración. Michael White nos habla de que hay historias que están muy saturadas de problemas, de preocupaciones, de culpa, y les llama narraciones problemáticas. Después cambia el término por narraciones delgadas. Pero ¿qué es lo que yo hago cuando la persona tiene este tipo de narraciones? La escucho con mucha atención y busco la excepción a la regla. Entonces, en el momento en que la persona que se siente enferma, desvalida, derrotada, me dice un pequeño asomo de cuándo sí pudo, cuándo se empoderó, cuándo tomó la decisión, yo tomo ese elemento y entonces, mediante preguntas, le hago ver que hay otra forma de hacer las cosas y que lo ha hecho antes. Entonces, me convierto en un acompañante, pero también debo de saber en dónde entrar, en dónde hacer esta intervención, para que
mire una manera diferente, de una manera diferente lo que está narrando. Y fíjate, esto tiene relación con otro de los comentarios que también nos está haciendo Marta ahorita. Ella dice, entonces, ¿puedes revertir esta narrativa o estas palabras para utilizarlos para un bien personal? Imaginemos que un discurso fuera negativo. ¿Podemos trabajarlo de forma tal que en ese discurso destacáramos cosas positivas y entonces usarlo a nuestro favor? Excelente, me encanta. A ese proceso se le llama que es un proceso de reautoría. Y así como lo plantea, es más o menos la definición. Cuando la persona ubica, llega un momento de la psicoterapia donde hay una disyuntiva, donde ya observaste que eres capaz, ya observaste que hay una historia alternativa, y entonces es cuando empiezas a tomar la decisión. ¿Quieres que tu narración siga plagada de estos problemas o modificas tu narración? Y cuando la persona modifica la narración, es cuando el proceso terapéutico ya se está generando y cambia la percepción. Y al modificar la narración y la percepción, ¿modificas de forma automática una conducta? Fíjate que esa es otra pregunta interesante. Hay diferentes formas de cambiar una conducta. Cuando yo modifico el pensamiento de la persona y le digo, mira ahora que en esta narración tú fuiste muy capaz, que en esta narración tú te empoderaste, que en esta te defendiste, ya lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Y entonces la persona va a tomar la decisión de, en este momento estoy preparado para hacer una modificación, en este momento me conviene decirle a mis papás, por ejemplo, que soy gay, que voy a salir del closet, en este momento tengo las herramientas o me espero un poco, pero ya te diste cuenta de que ya lo hiciste. En otras terapias, Mariana, nos dicen que un proceso de cambio se da cuando hay un cambio de conducta. En la terapia narrativa no. En la terapia narrativa hacer algo es ya hacer una narración diferente es ya hacer algo. Cuando la persona cambia esta percepción dolorosa, ya estamos hablando de que está surtiendo efecto esta forma de trabajarlo. Si me lo permites, me gustaría hacer un ejemplo. Víctor Frankl es una persona que nos dejó muchísimas enseñanzas y tiene una frase que dice, hay cosas de la vida, circunstancias y hechos que no se pueden cambiar, pero la forma en cómo tú asumes esto, la actitud que tienes ante esto, eso sí lo puedes cambiar. Y en muchas ocasiones lo que nos hace más ruido, lo que nos lastima es cómo nosotros lo vivimos. Y cuando yo cambio esa percepción, entonces me deja de hacer daño. De eso se trata la terapia narrativa, de buscar que estas emociones generadas por un hecho, que el hecho sí no se cambia, sean modificados hacia la salud. Me encanta. Hasta ahorita me ha encantado todo, Brenda. ¿Qué te puedo yo decir? Oye, sabemos que hay diferentes tipos de escuelas y de enfoques psicológicos. Hay diferentes terapias. Está el psicoanálisis, los cognitivo-conductuales, hay un montón. Pero en este caso, ¿qué tipo de paciente es el idóneo para una terapia narrativa? ¿Existe el paciente idóneo o puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera, porque aquí lo maravilloso es que estás trabajando desde la diversidad. Entonces, todas las personas tenemos este perfil de ser narradores por naturaleza, porque cuando encontramos a una persona en consulta con una narración saturada de problemas, nos damos cuenta de que siempre tenemos un inicio, un nudo y un final, que está inmersa en un espacio de tiempo, que hay protagonistas y que aquí existen una serie de emociones que me hacen infeliz o que me hacen ver alternativas. Y aprovechando esta vocación que todos los seres humanos tenemos de narrar, es por lo que nosotros decimos que la narración es terapéutica, es sanadora, y pues cualquier persona que narre es candidata para este tipo de corrientes de acompañamiento. ¿Los niños también?
Híjole, los niños son los más creativos en este sentido. De hecho, la terapia narrativa nace de estrategias con los niños. A mí me encantó haber trabajado con muchos de ellos cuando hablábamos acerca de su diabetes, porque hay una técnica que se llama de externalización y los pequeñitos era desde, ok, ¿de qué color es tu diabetes? Y luego salían cosas muy interesantes en plastilina. Ellos podían, por medio de las artes plásticas, manifestar sus emociones y externalizar a su diabetes. Entonces, cuando Michael White y Epstein empezaron a trabajar con los más chiquitos, se dieron cuenta de que podía trasladarse a los adultos. Entonces, nace desde ellos. Incluso hay certificados que dicen, soy el domador del monstruo de debajo de la cama, porque les están apoyando a hacer estos procesos de juego. Y a veces el simple hecho de jugar y externalizar y comunicarte con tu síntoma es terapéutico. Y qué mejor población que los más pequeñitos. Me parece interesantísimo. ¿Y este tipo de terapia trabaja bajo premisas particulares? ¿Hay conceptos muy, muy, muy específicos y solo únicos de este tipo de terapia? Fíjate que tiene que ver con el perfil del profesional de la salud. Ahora sí que un elemento muy importante para manejar este tipo de terapias es que el profesional de la salud sepa, primero, que él no es el dueño del proceso. Otra, que es un actor que acompaña. Otra, que yo estoy desde una postura de curiosidad. Mis preguntas siempre van a ir enfocadas hacia preguntas genuinas, como las haría un niño. Y cuando yo rompo estos paradigmas tradicionales y rompo las jerarquías, entonces estoy ya en la filosofía narrativa. Entonces, mucho tiene que ver con el profesional de la salud. Y yo les digo a los chicos que una vez que entras en contacto con la terapia narrativa, ya no es una herramienta solamente, es una filosofía de vida, porque empiezas a cuestionar a la sociedad, empiezas a cuestionar a las instituciones y estas relaciones de poder que se dan, ¿a quién le están favoreciendo? A los que están arriba en las jerarquías. Entonces, si tú empiezas a hacer estos análisis con las personas, empiezas a desligar culpas, porque es muy común que como sociedad, y sobre todo a veces los mexicanos tenemos mucho esa costumbre, nos culpabilicemos y decimos, sí, sí es cierto, es que el gobierno me está dando un medicamento, el gobierno me está dando, y no nos empoderamos y nos damos cuenta de que nosotros los pagamos, de que nosotros podemos hacer valer nuestros derechos. Entonces, el perfil del profesional tiene muchísimo que ver. Fíjate que hace poco estuvimos en un congreso que se llama Friends for Life, que organiza Children with Diabetes, y es un evento que está dirigido hacia población con diabetes tipo 1. Yo nunca había visto tantos niños con diabetes tipo 1, salvo en un campamento y una décima parte quizás, pero aquí era un evento muy, muy grande de gente con brazalete verde, que era el distintivo para personas con diabetes tipo 1. Y tuve la oportunidad de entrar a un taller impartido por una mujer de nombre Marina Tsaplina, y me recuerda un poco a lo que nos estás platicando sobre la terapia narrativa. Ella lo que hizo fue juntar a un grupo pequeño de personas, entre los cuales estábamos algunos voceros de diabetes, y tenía una caja, y puso una caja encima de una mesa. Y ella nos hacía pensar a través de su discurso que en esa caja estaba nuestra diabetes. Entonces, la idea era que tú al acercarte a tu caja, sabiendo que ahí estaba tu diabetes, pudieras dedicarle unas palabras a tu diabetes. La verdad es que primero cuando pensé lo que iba a hacer, yo no me considero una persona cursi, digamos, ¿no? Y primero dije, ay, bueno, pues voy a salir mi diabetes y la voy a saludar y ya no pasa más nada. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba yo diciendo, me causó una sensación placentera, pero a la vez descubrí cosas que nunca había analizado en mi discurso e identifiqué también temas que tengo que tratar con un profesional dedicado exclusivamente a ese tema porque fue como muy impactante.
Eso también sería considerado terapia narrativa, ¿no? Un tipo Sí, de ejercicio de terapia narrativa. sí, de hecho en la terapia narrativa existe un elemento fuertísimo que se llama externalización del síntoma. Eh, es básicamente que la persona se sepa desligada de una historia problemática. En este caso sería lo mejor. Si hay un niño que hace berrinche, si nosotros le decimos, eres un berrinchudo, lo estamos mimetizando con una conducta y él no es la conducta. Cuando nosotros le decimos a una persona que vive con diabetes, diabético, estamos poniendo y depositando la diabetes en una persona. Entonces, ¿de qué se trata? De que la persona vea que él no es el problema, que él no es la conducta, que él no es la condición con la que vive. Se pueden hacer externalizaciones desde varias técnicas, pero una que me encanta es decirle, y es clásica, decirle a la persona, vamos a imaginar que aquí dentro de la habitación está sentado eso que tú me dijiste, esta situación. Y primero le vamos a poner un nombre. Cómo le quieres poner? Y a mí me tocaba que los niños le decían, ay, es la regañona. Y estábamos hablando de su diabetes. Es la regañona, sí. Ok, ¿y cómo es la regañona? Pues es una señora con un vestido largo totote que tiene flores. Muy bien, ¿de qué color? Y entonces empezábamos a ver a la diabetes fuera de su cuerpo. Oye, ¿y qué te diría? Ay, me dice cada rato que me tengo que checar, me dice que cada rato tengo que aplicarme la insulina. Y entonces nos estamos dando cuenta de cómo viven ellos la diabetes, cuál es su metáfora. Y es muy valioso porque también estas percepciones a lo largo del tiempo y cuando vamos perfilando el final se modifican. Entonces su diabetes ya no es la regañona, ya se transformó. Entonces, cuando la persona alcanza a ver fuera de su vivencia, la desmimetizamos, si me permites el término, de su persona, empieza a haber más alternativas. Y entonces le decimos, a ver, ¿y qué te gustaría decirle? ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué cosas buenas te ha traído? Y entonces allí empezamos a ubicar discursos y metáforas. Nos damos cuenta de que a veces inician con metáforas de guerra y nos dicen, es que estoy luchando contra ella. Yo soy un luchador y ahora sí que cada día me levanto para hacerle la guerra a la diabetes. ¿Ok? Esa es una metáfora, pero conforme vamos pasando el tiempo nos damos cuenta de que deja de ser una guerra y se convierte en una compañera. Y esta compañera, como en todas las amistades, tiene cosas que enseñarte y tiene cosas que tú necesitas acoplarte a ella. Entonces, cuando vemos esto, hay más alternativas, porque si la solución fuera o el único problema fuera solo la diabetes, pues entonces la alternativa sería que la diabetes se fuera. Y no es así. Necesitamos ubicar más el contexto. Brenda, y entonces este tipo de terapias y todas las demás deben acompañarse de educación en diabetes, porque claro, ahorita estamos platicando de cómo trabajar la salud mental y emocional, pero en el caso de la diabetes, pues tendrá que ir acompañada por la otra parte, ¿no? Por la educación en diabetes y el tratamiento farmacológico y todas esas cosas. ¿Cómo se combinan estas dos? Wow, yo creo que se combinan desde el perfil de los educadores, de los profesionales de la salud mental, que hablemos en el mismo sentido, porque si la metáfora que está utilizando, vamos a ponerle no sé, el nutriólogo, es de lucha, es de guerra, y la metáfora que utiliza el médico es de atención, es de cuidado, pues entonces no estamos trabajando en el mismo sentido. Es muy común en los modelos de educación tradicionalista y que han permeado en México que la jerarquía la tiene el profesional de la salud y el centro, generalmente la responsabilidad recae sobre el médico. Pero aquí, en estos nuevos modelos postmodernos, que es a los que pertenece la terapia narrativa, nos dice que la persona que vive con diabetes está al centro. Y si hiciéramos un ejercicio gráfico, tendríamos como una florecita, donde en el centro está la persona que vive con diabetes y alrededor los profesionales de la salud invitados. Pero
La diferencia es que ya no es un triángulo, ya no es una jerarquía. Y entonces, cuando todos estamos trabajando en sinergia y hablamos el mismo idioma, la persona que vive con diabetes se siente más, digamos que tiene poder, pero no este poder malentendido hablando en jerarquía, sino este poder de tomar decisiones, porque finalmente quien está en casa, finalmente quien decide lo que le va a poner a su plato es él. Entonces hay que confiar en él. Otra cosa que es una premisa de las corrientes narrativas es que la persona tiene los recursos necesarios para tomar las decisiones que necesite en su vida. Y a nosotros no nos toca dar una alternativa, porque esa sería una alternativa para mí. Yo te pongo en perspectiva las alternativas, tú generas una o escoges si esta que yo te estoy mostrando se encaja a tu necesidad. Y si no, no hay problema. La hacemos bolita, la arrugamos y la ponemos en el bote de la basura, no pasa nada. Pero la persona decide. Y en México, ¿cómo podemos buscar a este tipo de especialistas de la salud mental? Me imagino que no deben ser muchos. No, no son muchos. De hecho, en México yo solamente sé de clínicas del azúcar que están trabajando un modelo más integrador, holístico, donde veo por primera vez el consultorio de educadores en diabetes y todas las personas que están allí son educadores en diabetes. Aquí en Jalisco se encuentra Diabetum, que también están trabajando con estos modelos donde la persona es el centro y el capitán de su tratamiento. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestros profesionales de la salud que formamos como educadores en diabetes es insertarles este chip para decirles, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar los modelos educativos. Y han salido cosas muy interesantes, muy padres de entre los mismos grupos, porque se encuentran allí nutriólogos, enfermeras, algunos psicólogos que son los menos, médicos, y entonces dicen, ok, me late esta propuesta y empiezan a generarse estos modelos de educación. Desafortunadamente, Mariana, son en ámbitos privados. En el ámbito público, en los servicios de salud, yo no lo he observado. Habría que hacer un replanteamiento en las políticas de salud y revisar de qué manera le podemos hacer para que las personas tengan acceso a una información distinta, a un modelo de atención distinta al voy a mi consulta y dentro de 3 meses nos vemos y tienes una consulta con nutrición esporádicamente y hablamos en términos distintos. Sí, ya hemos platicado antes contigo y con Uriel la importancia del trabajo multidisciplinario en la atención de las personas que viven con diabetes, que no se trata exclusivamente de tener citas esporádicas con el endocrino, citas esporádicas con la nutricionista, la nutrióloga, sino de intentar formar un equipo donde precisamente, como tú nos dices, tú seas el actor principal, tú seas quien dirige este equipo, en búsqueda, por supuesto, de tus metas y objetivos personales, ¿no? Exactamente. Bien interesante también. Sí. Nos dice. Este modelo, a ver, dime. No, dime. Sí, que este modelo de atención también se le nombra endodisciplinario, en donde no solamente son visitas esporádicas, sino los casos clínicos se comparten entre los profesionales de la salud. Y es cuando se hace la discusión de un caso con todo el equipo. Y claro, eso es una gran diferencia. Debe ser todo un reto el uso del lenguaje para que todos estén más o menos dirigidos hacia el mismo lugar, ¿no? Y que todos tengan, no sé, lenguaje positivo o cómo encaminar al paciente hacia las mismas metas, que debe ser complicado si no hay esta comunicación entre los miembros del equipo, ¿no? Sí, el lenguaje es muy, muy importante. Si quieres, ahorita retomamos un poquito acerca del lenguaje y los significados del lenguaje. Sí, ya nos llegaron muchísimas preguntas, Brenda. Está tan interesante que nos van a inundar. Nos preguntan, ¿la narración entonces nos permite concientizar lo que muchas veces no nos hemos percatado? Sí, absolutamente. Cuando nosotros nos escuchamos y somos conscientes del cuento que nos contamos, sabemos de qué se inundó. Digamos que cuando encontramos una persona en consulta y vemos una historia saturada de problemas, historia saturada de palabras que hacen clic con
con mi vivencia de dolor y ahora vemos una narración distinta, pues por supuesto. Entonces tiene que ver con todos los procesos inconscientes también, ¿no? Sí, tiene que ver con todos los procesos inconscientes porque nuestro cerebro es un gran filtro. Nosotros filtramos la información y decidimos, consciente o inconscientemente, qué elementos del medio incorporamos a nuestra vivencia. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, es que yo no sé demostrar el amor a mis hijos, porque mi mamá nunca me lo demostró, mi mamá nunca me besó, mi mamá nunca me dio un abrazo y ahora a mí me cuesta muchísimo trabajo. Ok, entonces, ¿nunca lo hizo? No. ¿Tú cómo le demuestras a tus hijos? Pues por medio de la comida. ¿Cómo crees que tu mamá lo hizo? Ay, es que ¿sabes qué? A ella no le gustaba que sus hijos comieran solos y siempre se sentaba a acompañarlos. Entonces yo llegaba tarde de trabajar y ella me esperaba con un plato de comida. Entonces, sí me demostraba el cariño, sí, tenía sus formas de hacerlo. Entonces es de este mismo hecho o de esta narración, de este filtro, tú puedes hacer una historia diferente, una historia alternativa, donde de pasar mi mamá no me quiso, mi mamá no me demostró el cariño, a mi mamá hacía un esfuerzo, mi mamá me lo demostraba por medio de la comida. De eso se trata. Y eso no nace de mí, nace de la misma persona. Claro, él o ella es quien hace su propio análisis, ¿no? Me Su imagino que filtro. dará sus propias conclusiones con tu guía. Sí, exactamente. Todas las personas tenemos estos filtros mentales que te comentaba. Y a veces el poner el filtro nos hace sufrir. Otra de las preguntas que nos llegó es, ¿con esta terapia podríamos entonces minimizar sentimientos de culpa en cuanto a diagnóstico de diabetes tipo 2? Sí, minimizamos sentimientos de culpa, minimizamos identidades de derrota, identidades de sufrimiento. Hay personas que nos creemos esto de que es un castigo por algo que hice. Cuando nosotros hacemos un proceso de reautoría, se modifican todas estas identidades que me llevan al dolor. Y entonces tengo una identidad nueva, donde yo decido seguirme contando esta historia de minusvalía, de culpa, de castigo hacia algo mejor. Sí, pero eso Entonces, ya es en tus decisión. intervenciones, ¿trabajas junto con tus pacientes, tus amigos, tus acompañantes? ¿Trabajas el manejo del uso del lenguaje? ¿Les Sí. ayudas a cambiar su uso del lenguaje? Uy, es maravilloso esto del lenguaje, Mariana. De hecho, IDF ya tiene desde hace algún tiempo una postura de filosofía del lenguaje que nace incluso desde estas corrientes narrativas y nos dice que, bueno, IDF no, las corrientes narrativas nos dicen que los significados que le atribuimos a estas palabras son muy fuertes. Por ejemplo, si yo le digo a alguien paciente, ¿qué implica esta palabra? ¿Paciencia? Que tienes paciencia, que estás receptivo. Cuando hago el análisis de esta terminología y le digo, es que sabes que no eres paciente. ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo que te monitorees, te estoy pidiendo que seas el capitán del equipo, te estoy pidiendo que busques información, te estoy pidiendo que elijas saludablemente tus alimentos. ¿Eres paciente? No. Ok, hoy en la mañana leímos una nota que decía, que de hecho nosotros estuvimos comentando en la Mariana, este mal, es que este es una alternativa para tratar este mal. Y entonces decimos, ok, ¿cómo es el uso de este lenguaje? ¿Es realmente un mal? ¿Un mal para quién? Entonces, cuando nosotros estamos dándole a la persona alternativas para nombrar a su diabetes, por ejemplo, no le vamos a decir mal, le vamos a decir condición de vida. No le decimos a una persona que es paciente, le decimos que es consultante, porque realmente viene a consultarme. Idealmente, cuando nosotros hemos trabajado en instituciones, les decimos a las recepcionistas incluso, modificamos el lenguaje. Antes llegaban y nos decían, Uriel, Brenda, ya llegó tu paciente. Después de algunos meses nos dicen, Brenda, ya llegó Sofi con su mamá. Es completamente diferente. Cuando yo le digo a una persona, no eres diabético, vives con diabetes, estoy incorporando la palabra vida.
Entonces, el manejo del lenguaje es muy importante. A veces nos escuchan las personas y algunos profesionales de la salud trabajando estos modelos jerárquicos ya de mucho tiempo nos dicen, es que, ¿qué diferencia hay? Es más fácil decirle diabético. Sí hay diferencia, y hay mucha diferencia. Y a veces a las personas, con el simple hecho de hablarles por su nombre, ya te están generando una adherencia al tratamiento diferente. Pero es bien importante que nosotros como personas con esta filosofía narrativa tengamos mucho cuidado en el manejo de nuestras palabras y brindar alternativas desde ahí. Bren, ¿y dónde podemos encontrarte? Bueno, tendríamos que viajar hasta Guadalajara, pero si tuviéramos la oportunidad de viajar hasta Guadalajara, ¿dónde podríamos encontrarte? Estamos en el Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes. Bueno, ya les pasaré después mis datos, nuestros datos. Tenemos una página en Facebook que es así, Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes, y la página del colegio también. Nosotros trabajamos mucho más en la formación de profesionales de la salud. Y allí mismo nosotros tenemos nuestro directorio de profesionales con este tipo de enfoque o con este tipo de filosofía. Entonces, bueno, ya como te comentaba al principio, multiplicamos la información, multiplicamos las vivencias y entretejemos, ¿por qué no?, las narraciones. ¿Hay algunas lecturas que pudieras recomendarle a nuestros miembros? Se van a quedar todos súper intrigados y picados con el tema y ya los veo pidiendo bibliografía. ¿Tienes alguna lectura recomendada? A mí me gusta, lo que haya de Michael White y David Epstein es maravilloso. Enfocado en diabetes y narrativa no he encontrado. Digamos que es más bien la corriente como tal. Hay un libro de terapia narrativa y infantil, que ese también tiene muy, muy buenas bases. Y te digo, todo lo que sea de White y Epstein es muy rescatable. Bueno, ya oyeron, les vamos a poner los links y la información, todo lo que quieran saber de Brenda, de Brenda y la terapia narrativa. Háganos llegar sus preguntas, nosotros se las vamos a enviar y ella estoy segura que va a querer compartir las respuestas con nosotros. Bren, se acerca la hora de que casi tengamos que cerrar. ¿Alguna recomendación final para nuestros miembros? Qué rápido. Hay que revisar cómo son nuestras narrativas. Hay que revisar cómo son nuestras metáforas, en especial cuando estamos hablando de nuestra diabetes. Esta metáfora está inundada de problemas. Esta metáfora tiene que ver con una guerra o tiene que ver con una convivencia. Sería así como lo más importante, darnos cuenta de que todos los días, cada día, estamos haciendo procesos de autoría. Y la buena noticia es que estas narraciones se pueden modificar. De ti depende. De ti depende cómo vivas un hecho, con qué actitud. Por ahí nos dicen, cuando cambias tu metáfora, cuando cambias tu narración, también cambiará tu mundo. Eso es como lo principal. Gracias. Ha estado interesantísimo. Esto quiere decir que no te vas a salvar de que te volvamos a invitar. Tenemos muchas vistas ahorita, en el momento, y te aseguro que el número de veces que se comparte este video va a ser también muy exagerado. Te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Vamos a estar siguiéndote muy de cerca y vamos a compartir la información. Miembros de Estu Diabetes, por favor, estén muy al pendiente. Esperamos poder subir este video ya editado en el transcurso de la semana. Y ahí vamos a incluir los datos de contacto de Brenda para que estén también al tanto y las fuentes de información que nos sugiere revisar. Sí, ¿les puedo dejar una tarea, Mariana? ¿Me das permiso? Por favor, déjanos una tarea. Bien, para hacerles la maldad, igual que a mis estudiantes, me gustaría pedirles que hiciéramos un ejercicio. Y este ejercicio tiene algunas reglas. Sería un juego con algunas reglas. Y lo primero sería, identifica que tú vives con diabetes. O sea, ¿quién vive con diabetes? La persona que vive con diabetes en su cuerpo. La persona que cuida a una persona que vive con diabetes, aunque yo como cuidadora no la tenga en mi cuerpo. Cuando soy una persona profesional de la salud, que estoy trabajando con personas con diabetes o estoy en fundaciones de apoyo hacia personas con diabetes. Ok, ya identificamos que vivimos con diabetes. Ahora, ¿qué te parece si
le ponemos un nombre a nuestra diabetes y características, como con los niños, ¿no? Oye, ¿y tu diabetes es de carbono o de plasma? Está grande. Está grande, está chiquito. Algunos me dicen, hasta el tono de voz que tiene, me gusta o me disgusta. Ok, ya lo identificamos, ya le pusimos carne y hueso o es un ser de plasma, no sé, depende de ti. Ahora ubica que esa diabetes es tuya, es única y tú la conoces mejor que nadie. Ok, ahora, ¿qué te parece si le hacemos algunas preguntas? Y estas preguntas, yo te voy a sugerir algunas, pero tú puedes hacerle las que quieras. Puedes preguntarle, diabetes, o le vas a poner el nombre con la que la hayas bautizado. ¿Qué me vienes a enseñar? ¿Para qué estás aquí? Otra pregunta pudiera ser, ¿qué cosas estoy haciendo que te gustan? Otra pudiera ser, ¿y si necesitáramos ayuda, a quién podemos recurrir? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir esa carta, la vamos a meter en un sobrecito y simbólicamente vamos a hacer una cajita como en un buzón. Esto es muy rico cuando lo hacemos en familia, Mariana, porque los niños tienen su carta a su diabetes. Entonces ahí va, a la diabetes de Brenda, a la diabetes de Uriel. Ok, ya tenemos todas las cartas de preguntas en el buzón. Al día siguiente lo sacamos y hacemos las respuestas como si nosotros fuéramos las diabetes. Volvemos a meter la cartita en el buzón y al día siguiente lo leemos porque ya nos llegó el correo. Y es muy rico cuando lo hacemos en familia, porque nos damos cuenta de la metáfora que todos tenemos acerca de esta diabetes. Podemos hacer análisis muy padres en cuanto a, ahora sí que no me había dado cuenta de que al niño hermanito que no vive con diabetes le preocupa mucho y lo está cuidando en la escuela, el hermanito, Sí, o que el papá está preocupado. detalles que estamos dejando de lado y que saldrían en ese ejercicio. En ese ejercicio y detectar la necesidad si necesitamos acompañamiento. Maravilloso. Ya oyeron todos la tarea, se los voy a recordar de todos modos, lo vamos a publicar en nuestro foro, lo vamos a publicar ahí para que todos cumplan la tarea y entonces después podamos compartir experiencias entre todos y aprender, que pues finalmente de eso se trata, es un espacio de aprendizaje. Brenda, muchísimas gracias, de verdad que estamos fascinados con esta entrevista, te vamos a estar hablando en estos días para invitarte nuevamente, los miembros están felices, ya están llegando las preguntas desde ahorita, así que prepárate porque te vamos a poner a trabajar y a contestarlas todas. Encantada de la vida. Fue un gusto. Mil gracias, Brenda. A ti, que estén muy bien. Igualmente, bye.